Como saben ustedes, y el Perú, mi país de nacimiento, no ha sido una excepción, pero en el Perú hemos tenido una tremenda turbulencia con un presidente detrás del otro, otros previos mandados a la cárcel, uno que cometió suicidio y presidentes que fueron censurados, congreso que duró, que duró menos de un año, etcétera. Y durante ese tiempo de total inestabilidad, no que haya menos ahora, pero durante ese tiempo de total inestabilidad, un Congreso cuestionable sobre su legitimidad, pero al final nadie hizo nada. Entonces este Congreso aprobó una ley que fue finalmente firmada por no sé cuál de los presidentes de turno corto, en la que se aprobaba la educación sexual integral, entre comillas, ¿no? Y la educación sexual integral en realidad es meter ideología de género y confrontar a los niños a que se encuentren con material sexual de forma extremadamente temprana e inadecuada. El material que se va a presentar, por ejemplo, incluye un juego, entre comillas, que se realizó recientemente en Estados Unidos para la revuelta de los padres, donde un profesor le preguntó a unos niños que se imaginaran que iban a hacer una pizza con los siguientes toppings, ¿no? O sea, las cosas que van encima, uno va eligiendo las cosas que ponen. Y era un juego sexual, donde actos sexuales de distinta naturaleza, incluyendo actos perversos, pervertidos, ¿no?, se ponían en una lista para que los niños eligieran qué le ponían encima, qué topping sexual le ponían encima, ¿no? Y estoy hablando de niños que, o sea, digamos, el escándalo comenzó porque un niño llegó a su casa y comenzó a preguntar qué cosas significaban determinadas perversiones sexuales. Y la mamá dijo, ¿qué? ¿De dónde has sacado estas barbaridades? La mamá horrorizada, ¿no? Imagínense ustedes, mamás de niños pequeños, 8 y 9 años. Entonces dicen, ¿qué cosa es esto? ¿Qué cosa es esto? ¿De dónde has aprendido esas palabras? No, es que el profesor nos dio una lista para elegir. Los padres se amotinaron, lo hacen mucho menos de lo que deberían, en mi opinión, pero se amotinaron. Y el colegio finalmente admitió que había sido un error. O sea, un error, miren, yo soy consagrado, no tengo hijos físicos, pero o sea, yo sé que pasa eso en el colegio, por ejemplo, de mis ahijados, ¿no? Y, o sea, los mando a la cárcel, ¿no? O sea, no paro hasta que hayan consecuencias graves. A ese profesor no se puede quedar ahí hasta que lo voten y termine en otro trabajo que no sea la enseñanza, ¿no? Y espero, además, que sea para su propia redención un trabajo duro, muy duro. Pero ese soy yo. Los padres se conformaron con que dijeron que eso no iba a pasar de nuevo, ¿no? Entonces, esa es la educación que está viniendo a América Latina y esa es la educación que vamos a tener en el Perú con la aprobación de esta ley. Entonces, ¿qué cosa ha sucedido? Congresistas en el nuevo Congreso, con este nuevo gobierno que también es extremadamente inestable, no sé por qué número, y he perdido la cuenta por qué número de Consejo de Ministros va este régimen, ¿no?, del presidente Castillo. El asunto es que en este contexto se ha presentado una ley que trata de alguna manera de contrapesar las barbaridades de la otra. Y en el uso de esta ley, este proyecto de ley, la síntesis, en la preparación de este proyecto de ley, los congresistas han propuesto un texto muy sencillo. Básicamente, reconoce el derecho de los padres a revisar el material que se va a utilizar para educar a sus hijos, especialmente en temas sensibles, ¿no? Es decir, nadie está diciendo que los papás pueden censurar un libro de geografía, ¿no? Pero un libro donde se habla de ideología, esto no es verdad científica, ¿no? Porque las perversiones sexuales existen, pero cuando argumentan no, que es una educación sexual basada en la ciencia, cuando promueven la perversión sexual, cuando le dicen a un niño de 8 años, haz una pizza sexual y escoge qué perversiones le pondrías encima, a niños que no están en edad para pensar eso, y niños que
no deberían saber nunca de la existencia de esas perversiones, porque creo que una persona sana en general, que no está en el mundo de la información, tendría que estar enterado de que esas barbaridades existen. Entonces, el asunto es que esta ley, este proyecto de ley, que ha recibido el apoyo de los padres, porque los padres dicen, por supuesto, si van a distribuir cochinadas, porque, como saben ustedes, todas estas inundaciones, este abordaje ideológico, se hace ocultando los términos, ¿no? Cuando se habla, pues, de salud sexual y reproductiva, ¿cuándo van a ver ustedes a organizaciones proabortistas como Promsex en el Perú, por ejemplo, que perdió un juicio contra Así Prensa y ahora ha puesto otro juicio contra Así Prensa, ahora en el Tribunal Constitucional, porque los jueces del Tribunal Constitucional son exalumnos de Promsex, y ahí es donde quieren ganar? Promsex, por ejemplo, promueve la legalización del aborto. Encuentre un documento, yo les doy una reliquia de un mártir, consigo una reliquia de un mártir, para darle el premio a quien encuentre un documento en Promsex donde se use la palabra aborto. No van a encontrar ninguna, pero van a ver que promueve el aborto a lo bestia. Entonces, estas organizaciones ocultan lo que hacen, entonces le llaman educación sexual integral. Cualquier persona razonable, cualquier padre de familia, cuando ve el contenido dice, no, esto se llama lavado de cerebro perverso para los niños. ¿Por qué? Porque quieren, a espalda de los padres, lavar la cabeza a los niños para que los niños tengan una opinión después, cuando llegan adolescentes, antes de que terminen la escuela, antes de que entren a la universidad, que ya sean niños con el cerebro lavado, como lo son en las escuelas de California, por ejemplo, donde los niños dicen, sí, estas son las perversiones sexuales, donde cuando a una niña o a una muchachita de 17, 18 años se le mencionan perversiones sexuales, la chiquilla simplemente sonríe y dice, sí sé lo que eso es, ¿no? Es decir, ha desaparecido y se ha pulverizado completamente el pudor natural que tendría cualquier persona que ha sido educada en valores familiares, punto, ¿no? Entonces, y no me voy a avergonzar de decirlo, porque yo sé cómo piensa la gente de la ONU y ahí estoy yendo. Resulta que ante este proyecto de ley, la ONU ha enviado su protesta para tratar de intimidar a los congresistas peruanos para que no voten a favor de esa ley. Pero están peleando contra los padres en el Perú, y espero que los padres en el Perú y en toda América Latina y en España y en el mundo entero saquen la cara por sus hijos y por sus derechos de paternidad. Porque la ONU es una burocracia que no manda, ellos creen que mandan, ¿no? Y por eso mandan esta carta intimidatoria a un país que los mantiene. La ONU vive de la plata de los países. Esa burocracia vive muy bien, extraordinariamente bien. Vive a todo tope en Nueva York, donde está la sede central, o donde están otras sedes, la FAO en Roma, viven a tope, ¿no? Otras oficinas que están en Ginebra, en Suiza, en una ciudad, pues, de encanto, ¿no? A todo meter, todas ciudades caras, viven de nuestra plata, de nuestro dinero. Por supuesto, especialmente del dinero norteamericano y de los países ricos de Europa, ¿no? Que son los que ponen la parte del león, ¿no? Entonces, ellos creen que mandan y han enviado su queja diciendo que permitir que los padres opinen sobre lo que se educa a sus hijos va a ir en contra de la perspectiva de género, porque recuerden ustedes que ellos no hablan de ideología de género, ¿no? No quieren hablar de ideología porque como son ideólogos, quieren que su ideología pase inadvertida, pase como, entre comillas, científica, ¿no? Entonces, dicen que esto iría contra la decisión de incluir, ¿no? la perspectiva de género en todos los ámbitos de la educación, de incluir a las minorías excluidas. Entonces resulta que quieren darle un rostro de inclusión, de bondad, etcétera, que le enseñen perversiones a tus hijos. Y eso es lo que está defendiendo la ONU. Para eso reciben dinero,
para quejarse de eso. Y esa es una manera abusiva de tratar de intimidar a un país por el cual ellos no tienen respeto. Los burócratas de la ONU no tienen respeto. ¿Por qué? Porque difícilmente se lo van a decir a Estados Unidos, difícilmente se lo van a decir a los países que dan su contribución, la parte del león, ¿no? Difícilmente le van a llamar a la atención a uno de esos países. Pero ellos consideran pues que el Perú es uno de esos países que se pegan en la suela del zapato, ¿no? De los burócratas de la ONU. Entonces que sí los pueden jefear, como se dice en el Perú, ¿no? O sea, tratarlo como subordinado. Oye, ustedes, peruanitos, no me pasen esa ley, ¿eh? Nosotros mandamos acá. Somos la ONU, ¿no? ONU. Somos los grandes. Tú eres chiquito. Y está en las manos de los padres de familia del Perú, como la que está en los padres de familia de cualquier otro país que está pasando por lo mismo, por la imposición de la ideología de género a través de las escuelas. ¿Por qué? Porque los ideólogos de género saben que los adultos suficientemente formados y con un poco de sentido común, y cuando digo formados digo educación mínima, educación secundaria, no estoy hablando de formados acá ideológicamente o formados teológicamente, etcétera. No, cuando alguien te dice, oye, ¿sabes qué? Un hombre, un gorilón de 130 kilos, peludo, ¿no? Puede decir que es mujer y entrar a un baño de niñas. O sea, no se necesita ser católico, no se necesita hacer nada para que te quieran vender ese producto. No se necesita hacer nada. Entonces, obviamente, cualquiera con sentido común va a rechazarlo. Pero si a los niños les lavamos el cerebro de niños diciendo, mira, había un osito que se llamaba Peluchín, ¿no? Y que pesaba 130 kilitos. Y este osito fue a un bañito donde habían unas niñitas como tú, y todas las niñitas lo acogieron y dijeron, qué lindo el osito. Entonces les lavan el cerebro. Ese es el plan. Si los padres de familia no están de acuerdo con eso, entonces hay que apoyar leyes como este proyecto de ley que se está presentando. Que tengas un buen día.